Aprendo en casa. Qué rica hacen la papa a la huancaína en mi casa. ¡Mua! Es una de las cosas más ricas para comer. Me recuerda a uno de mis viajes a Huancayo con mi familia. Nos íbamos por unos días y comíamos pachamanca, trucha, humitas y cuando hacía frío, una deliciosa patasca. Qué rico está la papa a la huancaína. Antes de seguir soñando con esos platos, mejor, ¿qué les parece si empezamos el programa de hoy? Soy Yeremis y esto es Aprendo en Casa, el programa más divertido, chévere y bacán de la televisión peruana. ¿Cómo están mis amigos y amigas de cuarto de secundaria? ¡Qué bueno! Antes de arrancar, no se olviden de tener sus materiales a la mano para apuntar lo que les interesa. Después de esta introducción, ¿no se han puesto a pensar todas las cosas ricas que hemos dejado de comer en estos meses? ¿O soy yo que me encanta la comida y solo hablo de eso? Tengo que despejar la duda, así que voy a llamar a Jonathan para saber si también piensa igual. Hola, Jonathan. Hola, Yeremis, ¿qué cuentas? Terminando de comerme una papa a la huancaína después de no sé cuánto tiempo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún plato que extrañes porque no lo comes hace mucho? ¡Claro! ¡Varios! Entonces te planteo un reto. Menciona cuáles son los platos que no comes hace mucho y que más extrañes. Te doy 10 segundos. ¡Su! ¿Listo? ¡Vamos! Salchipapa, pollo bróster, hamburguesa, pollo a la brasa y... creo que esos son los que más extraño. ¿Qué? Jonathan, todos esos platos son recontra grasosos. Pero es que en mi barrio hay un señor que tiene un carrito sanguchero y le echa hartas cremas. ¡Qué rico! Me encantaría comerme un sándwich como antes. Uy, me lo puedo imaginar con ketchup, mostaza, mayonesa y una gaseosa. Y de ahí a dormir. ¿De ahí te ibas a dormir? No te pases. Sí sabes que comer eso muy seguido puede hacerte sufrir de enfermedades muy graves, ¿no? Como obesidad o hipertensión arterial. La verdad no me había puesto a pensar en eso. Quizás sí tienes razón, pero entonces, ¿qué comemos? Quizás tengo razón, claro que tengo razón. Mira, voy a buscar información en internet para que veas. Mira lo que encontré en el diario El Peruano. Los kioscos, cafeterías y comedores de los colegios no podrán vender comida chatarra porque repercuten negativamente en nuestra salud. Así que nada de papas fritas, pizza y pollo bróster. Y a todo esto, ¿no me has dicho qué plato extrañas tú, Yeremis? Una rica pachamanca, como lo que hace mi abuelita. También humitas, patasca, trucha, ¡uf! ¡Qué rico se come en Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja! ¿Y cómo estás tan segura de que esos platos son sanos? Porque son platos que no tienen nada de grasa. Mira, voy a buscar algo de información sobre la pachamanca. La pachamanca contiene un gran valor nutricional porque en su elaboración emplean productos agrícolas andinos como la papa, habas, camote y yuca e incluye distintas carnes como res, pollo, cabrito y chancho. Y no solo eso, dice además que es patrimonio cultural de la nación. A ver si tu salchipapa es patrimonio de algo. Todavía, pero pronto. Bueno, sí, quizá no es muy bueno comer mucha grasa todos los días, y menos si tenemos poca actividad física, como en estos últimos meses. Pero de vez en cuando, pues. Te prometo que cuando sea más seguro salir, te voy a invitar a almorzar a mi casa para que pruebes los platos tan ricos que hacen con la receta de mi abuelita. Pero de ahí coordinamos eso. Ahorita tengo que colgarte para seguir con el programa. Hablamos luego. ¡Chao! ¡Chao! Me preocupa que mucha gente joven como Jonathan
piense que comer comida chatarra tan seguido esté bien. Eso puede provocarles enfermedades muy graves. Mi tía empezó así de joven y creo que ahora tiene muchos problemas por eso. Y mi primo siempre anda preocupado. Voy a llamar a la profesora Janet Suárez para hablar sobre este tema, a ver qué me recomienda. Hola, profesora Janet. Hola, Yaremis. ¿Cómo están, chicas y chicos de cuarto de secundaria? ¿Qué me cuentas, Yaremis? Estamos conversando sobre la comida chatarra y las enfermedades que nos pueden dar por comerlas muy seguido. Claro, por ejemplo, la obesidad, que al juntarse con otros factores como consumir mucha sal, alcohol o cigarrillos, puede traer problemas muy graves, como la hipertensión arterial. Sí, eso es lo que les decía. Tengo una tía con ese problema y según recuerdo no tiene cura, ¿no? En la mayoría de los casos, no, pero con una buena alimentación, ejercicios y medicina, se puede controlar. Pero mucho cuidado, si alguien de tu familia sufre de esta enfermedad, se incrementan nuestras probabilidades en que nos pueda dar a nosotras y nosotros. En mi familia solo conozco el caso de mi tía. Pero, profe, ¿qué es exactamente la hipertensión? A ver, te explico. Las arterias son los vasos sanguíneos encargados de llevar sangre desde el corazón al resto del cuerpo. Cuando tenemos hipertensión arterial, nuestros vasos sanguíneos tienen una tensión alta, lo que puede dañarlos e incluso provocar derrames cerebrales. Y, aunque no lo crean, es una enfermedad muy frecuente en el país. ¿Saben qué? Mejor veamos la siguiente encuesta realizada por el INEI. Mira, Yaremis, en el 2018 se realizó una medición de la presión arterial a la población de 15 a más años de edad. Casi el 15% sufría de presión alta, siendo los hombres los más afectados, y la mayoría de casos se presentaban en Lima Metropolitana, con 17,1%, seguida del resto de la costa, con 15,1%, y luego la sierra y la selva, con un 12,4% y 12,3% respectivamente. Es bueno saber que la presión alta se clasifica de la siguiente manera: normal, normal alta y estadios 1, 2 y 3 de hipertensión. Lo ideal es que tengamos una presión normal, pero para conseguir eso hace falta comer más fruta y vegetales, reducir la sal en nuestras comidas y realizar actividad física. Para prevenir, es bueno medir la presión arterial con frecuencia. Profesora, teniendo en cuenta que en mi familia ya existe un caso de hipertensión, me interesaría mucho poder aprender a medir la presión. De paso, puedo enseñarle a mi primo para que pueda controlar la salud de mi tía. Ahora que me pongo a pensar, una vez vi a una enfermera que le chequeaba con algo que parecía un brazalete con una válvula con la que bombeaba. Así es, eso se llama el tensiómetro, y que existen en dos tipos, el electrónico y el manual. Y el que tú has visto es el manual, que es un poco más preciso. Qué bueno que quieras aprender a medir la presión. Chicas y chicos en casa, ustedes también presten mucha atención, que esto los puede ayudar. A ver, primero hay que saber que la cifra superior indica la fuerza de la sangre en las arterias cuando el corazón late. Eso se llama presión sistólica. Mientras que la cifra de abajo indica la fuerza de la sangre en las arterias mientras el corazón está relajado, llenándose con sangre en cada latido. Eso se llama presión diastólica. Fíjense todas y todos en esta guía de práctica clínica que publicó el Ministerio de Salud para el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva. Por ejemplo, la última vez que me medí la presión arterial tenía 130 de presión sistólica sobre 78 de presión diastólica. A ver, sistólica es la fuerza del latido, diastólica es la fuerza de la sangre en las arterias. ¿A ustedes les ha quedado claro?
Yo aún tengo unas dudas. Profesora Janet, no entiendo cómo se interpreta ese cuadro. No hay problema. Les voy a enseñar a interpretar el resultado de la medida de una presión arterial. Presten mucha atención. ¿Cómo se leen estas expresiones? En el primer caso se lee menor a 120. Es correcto. Matemáticamente se lee de esa forma. Pero si nos ponemos a analizar bien la información de la presión sistólica en la categoría normal, ¿qué sucede si de presión sistólica tuvieras 70 milímetros de mercurio? ¿Será normal? Claro que sí, profesora Janet, porque eso es lo que nos indica el cuadro y la lectura de la expresión menor a 120. De acuerdo a la información que encontré en libros de medicina, indican que los valores de la presión sistólica, en la mayoría de los casos, se encuentran entre 90 milímetros de mercurio a 120 milímetros de mercurio. Si se encuentra por debajo del valor de 90 milímetros de mercurio, se denomina hipotensión. Y esto sucede cuando la presión arterial es mucho más baja de lo normal. Esto significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente sangre. Con esa aclaración, agregaríamos el valor de 90 milímetros de mercurio en la presión sistólica para la categoría normal. Ahora sí, continúa, Yaremis. En el segundo es de 120 hasta 139. En el tercero, mayor o igual a 140. El siguiente es desde 140 hasta 159. Y el último se lee desde 160 a más. Excelente, Yaremis. Lo que acaba de hacer es traducir el lenguaje numérico al lenguaje común. ¿Y qué conocimiento matemático crees que puede ayudarnos a interpretar los resultados de mi presión arterial? Según los datos que vi, imagino que el resultado debe encontrarse entre 120 y 139, así que debe ser a través de los intervalos de números reales. Correcto. Recordemos que un intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales. Es decir, todos los números reales que están dentro de ese intervalo y cuyos elementos están comprendidos entre los valores extremos o sean iguales a uno de los valores extremos. Es decir, que ambas cifras, 120 y 139, podrían considerarse dentro de ese intervalo o ser solamente uno de ellos. Un segundo, profesora Janet. Antes de empezar con esta explicación, quiero preguntarle a mi primo cuál ha sido el último resultado de presión arterial de mi tía. Ustedes en casa pregunten si algún miembro de su familia tiene el dato de alguna medición que se haya hecho, para que juntos podamos medir su tensión arterial. Lo primero es reconocer los tipos de intervalo. Intervalo cerrado es aquel que incluye los valores extremos del intervalo y todos los valores comprendidos entre ellos. Imagínate que estás sentada en un asiento al final del bus. Tú, en tu asiento, imaginariamente representarías ese valor extremo, mientras que el chofer que se encuentra adelante es el otro valor extremo. Entonces, ¿quiénes están en el bus? Todas las personas entre el chofer y yo, incluyendo a ustedes. Muy bien, el intervalo 1 cerrado de A a B incluye los puntos extremos y todos los puntos que se encuentran entre ellos y se denota con abro corchete A, coma B y cierro corchetes. Ahora veamos su notación conjuntista, es decir, la representación escrita del conjunto. El intervalo 1 es igual a X, tal que X pertenece a los números reales, donde X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Su notación gráfica es la recta numérica,
donde se traza un segmento limitado por dos pequeños círculos pintados. Yo que ustedes lo apunto mejor, si no nos olvidamos. ¿Qué les estabas diciendo, Yaremis? Ah, nada, que estén atentos. Eso sí, que estén muy atentos. ¡Ah! ¡Uy! Me acaba de llegar el mensaje de mi primo dándome los resultados de la presión arterial de mi tía. Creo que esto no es tan bueno. ¿Qué te parece si nos dices el resultado ahora que regresemos de los comerciales? Sí, profe. De paso, les damos tiempo a los chicos y chicas en casa para que pregunten la presión arterial de alguno de sus familiares. ¡Ya volvemos! Ya estamos de vuelta y antes de analizar el caso de mi tía, vamos a cerrar con los tipos de intervalo, porque nos faltaba una parte importante. Así es, Yaremis. Habíamos visto los intervalos cerrados. Ahora toca ver los intervalos abiertos. ¿Cómo crees que funcionan? El intervalo 2 abierto de A a B está formado por todos los números entre A y B y no incluye los valores extremos dentro del intervalo. En este caso, ni el chofer ni yo, pero sí todas las personas entre nosotros. ¡Excelente! Este intervalo se simboliza en su forma conjuntista de la siguiente manera. Intervalo 2 es igual a X, tal que X pertenece a los números reales, donde X es mayor que A y menor que B. Y su notación gráfica en la recta numérica, donde se traza un segmento limitado por dos pequeños círculos en blanco a los extremos del intervalo. Ahora nos tocan los intervalos semiabiertos. Imagino que todas y todos en casa pueden imaginarse de qué se trata. A ver, Yaremis, explícanos en qué consiste un intervalo semiabierto. Eso quiere decir que uno de los dos extremos no está incluido en el intervalo. En este caso, el chofer o yo no estaríamos dentro del intervalo. Creo que es mejor que sea yo, ¿no? Un micro sin chofer no es la voz. Un poco peligroso. Así que, paradero baja. Este tipo de intervalos se simboliza en su forma conjuntista de la siguiente manera. Intervalo 3 es igual a X, tal que X pertenece a los números reales, donde X es mayor o igual que A y menor que B. Para este caso, el valor de A se considera en el intervalo. El otro intervalo semiabierto en su forma conjuntista se simboliza de la siguiente manera. Intervalo 4 es igual a X, tal que X pertenece a los reales, donde X es mayor que A y menor o igual a B. Para este caso, el valor de B se considera en el intervalo. Su notación gráfica es en la recta numérica, donde se traza un segmento limitado con un círculo pequeño pintado en el punto A y el otro círculo pequeño sin pintar en el punto B, que significa cerrado en el punto A y abierto en el punto B. Otra recta numérica donde se traza un segmento limitado por un círculo pequeño sin pintar en el punto A y otro círculo pequeño pintado en el punto B, que significa abierto en el punto A y cerrado en el punto B. ¡Qué bien! Nos ha quedado muy claro, profesora Janet. Ahora quiero aprender a medir la presión arterial para ayudar a mi tía. No nos emocionemos aún, Yaremis. Para llegar a saber interpretar la presión arterial, aún nos queda un intervalo más. ¿Sabes cuál podría ser? Uy, ¿uno más? ¿Cuál es ese? El otro tipo de intervalo serían los ilimitados, aquellos que tienen solo un valor extremo, que puede o no estar incluido en el intervalo. En este caso, dado los valores de la secuencia, pueden ser mayores a un extremo y se representa por el símbolo más infinito para cantidades positivas y menos infinito para cantidades negativas.
También existen los intervalos ilimitados, que no tienen extremo en ninguna de las dos direcciones. Y ya no hay más tipos de intervalos, ¿no, profe? Ahí acaban los tipos de intervalo. Entonces, con lo aprendido, ya podemos convertir la tabla de clasificación de la presión arterial en una tabla de intervalos. Según este cuadro, los valores para una presión arterial normal están en menos 120 de presión sistólica y menos 80 de presión diastólica. Muy bien, Yaremis. Antes de continuar, considera para la categoría normal de la presión sistólica entre 90 a 120 y para la presión diastólica los siguientes valores entre 60 a 80. De acuerdo a esa información, realiza su notación conjuntista. Para detectar una prehipertensión, el intervalo tendría que ser mayor a 120, pero menor a 139 de presión sistólica e igual a 80 y hasta 89 de presión diastólica. Ya lo entendiste perfectamente. Ahora completa todos los demás recuadros. Ustedes en casa también. Les daré unos segundos para que puedan hacerlo. ¡Listo! Ya acabé, profesora. Me quedó de la siguiente manera. Ahora toca una parte sumamente importante, su representación simbólica y gráfica. ¿Recuerdas cuál era el valor de una presión sistólica normal? Mayor de 90 y menor a 120. Entonces, si la notación conjuntista nos dice que el valor de x, tal que x, pertenece a los números reales y x es mayor que 90 y menor que 120, es decir, todos los valores comprendidos entre 90 y 120 sin considerar estos números. Entonces, el intervalo es abierto en 90 y abierto en 120. Y su representación gráfica es la siguiente. Ahora les toca a ustedes en casa descubrir cuáles son los intervalos y graficar las siguientes categorías. La notación conjuntista nos dice que el valor de x es mayor o igual que 120 y menor o igual que 139. Es decir, que se considera a los dos extremos y a todos los valores que están entre ellos, por lo que es un intervalo cerrado y su representación gráfica es con los dos puntos pintados en los extremos. Muy bien, vamos a mostrar el cuadro una vez más. Y si pueden, tomen nota y tómenle una foto e intenten resolverlo en casa. Profesora Janet, usted me dijo al inicio del programa que su presión arterial era 130 de valor sistólica sobre 78 de valor diastólica. ¿Quiere decir que sufre de prehipertensión? Así es, como tú lo has dicho, 130 ya es un valor que se encuentra en la categoría de prehipertensión. Seguramente es por mis antecedentes familiares, pero mi valor diastólico está dentro de la categoría normal. ¿Y se ha chequeado? Claro, lo más importante es hacerle caso a las recomendaciones médicas. Como lo hablamos al inicio, consumir alimentos bajos en sal, pocas grasas, nada de alcohol ni cigarros y tratar de hacer actividades físicas. ¿Recuerdan que hace un rato me llegó el mensaje de mi primo con los resultados de la presión arterial de mi tía? Bueno, estos son 139 de presión arterial sistólica y 86 de diastólica. Según el cuadro que hemos venido revisando, es prehipertensión, pero casi hipertensión. Así es, casos como los de tu tía ameritan un cuidado muy estricto. Ese es casi un estadio 1 o de grado 1. Significa que tiene la presión alta. Te recomiendo que converses con tu primo y puedan estar detrás de tu tía. Ella tiene que medirse la presión al menos una vez al mes. Muchas gracias por el consejo. Ha sido muy interesante aprender cómo los intervalos
pueden servirte para cosas cotidianas, como la salud de un ser querido. Claro, Yaremis, los intervalos te pueden servir para distintos aspectos de la medicina, como por ejemplo, medir la temperatura o sacar el índice de masa corporal, que sirve para controlar el sobrepeso. ¡Qué bacán lo que dice, profesora! Ahora ha llegado el momento de revisar las preguntas que tenemos. ¿Qué le parece si las leo? Adelante, Yaremis. Este mensaje nos llega desde Apurímac y lo envía Sonia, que pregunta lo siguiente. Quisiera saber cómo se puede calcular el índice de masa corporal. Se tiene que dividir el peso en kilogramos entre el cuadrado de la estatura. Supongamos que pesas 45 kilos y mides 1,56 m. La fórmula es la siguiente. Índice de masa corporal es igual a tu peso entre tu estatura al cuadrado. 45 entre el cuadrado de 1,56 nos da 45 entre 2,4336 10 milésimos. Nos da como resultado aproximado 18,49. Ahora vamos a fijarnos en la tabla del índice de masa corporal y tú me vas a decir en qué rango estás. En el caso de la categoría peso normal, ¿cómo lo expresarías? A ver, el índice de masa corporal va desde 18,5 hasta 24,9. En notación conjuntista quiere decir que X es igual o mayor a 18,5 y menor o igual a 24,9. Esto es un intervalo cerrado y su representación gráfica se da de la siguiente manera. Excelente, Yaremis. ¿Viste qué importante es conocer acerca de los intervalos? También es importante cuidar la salud y una gran manera para hacerlo es a través de la prevención, siempre estar un paso adelante de las enfermedades. Por eso, medir la presión arterial y el índice de masa corporal nos ayudará mucho a tomar acción a tiempo. Gracias, profe. Le prometo que voy a estar alerta a la salud de mi tía y también a la de mi papá y mi mamá. Y la suya también. La próxima vez le mando una papa a la huancaína. Te tomo la palabra, Yaremis. La estaré esperando. Hasta luego, chicas y chicos. Nos vemos. Ahora repasemos rápidamente lo que vimos hoy. Aprendimos a establecer relaciones entre datos que encontramos en situaciones cotidianas y las transformamos a expresiones numéricas, como intervalos. Aprendimos sobre los tipos de intervalos, cerrados, abiertos, semiabiertos e ilimitados. Recordamos el lenguaje conjuntista y cómo graficar intervalos. Pero sobre todo, lo más importante es que aprendimos que los intervalos y las matemáticas nos sirven para cosas tan importantes como la salud, midiendo el índice de masa corporal y la presión arterial. Como la profe dijo, la matemática está presente en todo. Para terminar, quiero dejarles un reto. Teniendo en cuenta la fórmula aprendida, IMC es igual a peso en kilos entre la estatura en metros elevado al cuadrado, para así calcular el índice de masa corporal de los miembros de tu familia. Recuerden siempre registrar todo lo aprendido en su mejor aliado, el folder de trabajo. Ese será la evidencia de tu aprendizaje y progreso. Y eso ha sido todo por hoy. Amigas y amigos de cuarto de secundaria, nos vemos pronto y vayamos viviendo unas felices fiestas patrias. ¡Chao!